Bien, muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Gracias por conectarse puntualmente a esta conferencia, gracias al aporte de nuestro socio estratégico Metro Valores, una agencia, una casa de valores que está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca y con quienes trabajamos en conjunto en la realización de eventos de capacitación, obviamente orientados para que las empresas y las personas obtengan beneficios sobre alternativas de financiamiento o de inversión en el área del mercado de valores. Esta conferencia estará a cargo de Roberto Vega, funcionario y experto de Metro Valores, y de Alexandra Piedra, también experta y la oficial de aquí de la ciudad de Cuenca, de Metro Valores. Como Cámara de Comercio de Cuenca, pues les damos la cordial bienvenida, siéntanse libres de utilizar los medios de contacto a través del chat, principalmente para hacer sus consultas. Eh, Nada más, les damos la cordial bienvenida a los instructores y el evento es todo suyo. Bienvenidos. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias. Eh, Me presento, mi nombre es Alexandra Piedra, soy la asesora comercial y operadora de valores de Metrovalores aquí en la ciudad de Cuenca. Me acompaña mi compañero Roberto Vega, que es el analista de Metrovalores. Conjuntamente somos quienes estaremos dándoles la charla a conocer sobre lo que son las alternativas de inversión que tiene el mercado de valores para invertir sus utilidades. No sé si Roberto deseas. Buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya dijo Alexandra, yo soy el analista de Metrovalores. Además, también me encargo de estructurar las emisiones que hacemos nosotros para ayudar a las empresas a financiarse en el mercado de valores y también asesoro a todos nuestros clientes que busquen una alternativa de inversión en el mercado de valores. Bueno, sin más, podemos empezar con la presentación. Ya le voy a compartir. No sé si ahí se puede ver. Ya. Sí, todo bien. Listo. Ahí está. Bueno, básicamente el objetivo de esta charla, como les había indicado previamente, es indicarles qué alternativas tienen las personas para poder invertir en el mercado de valores, como una opción a la inversión tradicional que es de la banca. Vamos a revisar algunos puntos como son presentarnos quiénes somos, qué es el mercado de valores, cómo funciona, cómo se puede invertir en el mercado de valores, las diferentes alternativas que tenemos, que son acciones, facturas comerciales negociables, papel comercial, obligaciones y titularizaciones. Como punto 5, cómo se pueden tomar las mejores decisiones de inversión y las ventajas tributarias. En este caso, nos presentamos quiénes somos Metrovalores. Somos una casa de valores que está ya 27 años en el mercado ecuatoriano. Estamos debidamente regulados por la Superintendencia de Compañías y somos miembros de la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil. A diciembre del 2021 negociamos 859 millones de dólares en el mercado. A marzo del 2022 tenemos 213 millones de dólares negociados. Estamos dentro del top 10 de las 10 mejores casas de valores. En número de transacciones, a diciembre del 2021 se realizaron 3.600 transacciones a través de nuestra casa de valores y a marzo del 2022 tenemos al momento 784 transacciones. Dentro de los servicios que Metro Valores ofrece, tenemos lo que es corretaje, administración de portafolios y finanzas corporativas. Como corretaje nos asesoramos a los clientes en la compra-venta de los diferentes títulos que se negocian en el mercado de valores. Como vamos a ver más adelante, las acciones, papel comercial, obligaciones, vamos a ir revisando cada una de ellas. Lo que es la administración de portafolios, nosotros planteamos una estrategia de inversión de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, brindamos asesoría continua y también el servicio de cobros. A través de finanzas corporativas, asesoramos a las diferentes empresas para que puedan obtener recursos del mercado de valores y destinarlos a sus actividades productivas. Esto lo hacemos a través de emisiones de papel comercial, de obligaciones, acciones, titularizaciones. También hacemos análisis de proyectos de inversión y valoración de empresas. Aquí tenemos algunos de los principales emisores a los cuales les hemos ayudado a estructurar sus emisiones. Tenemos la empresa, Coelbi, Carvalho, Natural Garden, Continental General Tire, Absol Pelsa, Hidroelgen, que es una titularización,
Autophoenix, Repapers, Point, entre las principales. ¿Qué es el mercado de valores y cómo funciona? El mercado de valores es el segmento del mercado financiero que moviliza los recursos para financiar las actividades productivas de corto, mediano y largo plazo, desde el sector ahorrista a través de la compra-venta de títulos valores. ¿Cómo se estructura? Tenemos obviamente nuestro ente de control, que es la Superintendencia de Compañías. Tenemos los dos depósitos centralizados, que son quienes custodian los títulos. Por un lado tenemos el del Banco Central, que es el depósito centralizado de valores público, y el privado, que es el de Cevale. Tenemos los títulos debidamente inscritos y las dos bolsas de valores, la de Quito y de Guayaquil, que es donde se realizan las transacciones. Y obviamente las casas de valores, que somos quienes intermediamos todas las negociaciones que se hacen en el mercado. Podemos revisar los montos bursátiles que se han negociado. Desde enero hasta marzo del 2022, vemos que se han negociado 5.263 millones de dólares, que si lo comparamos versus el año 2021, que fueron de 3.592 millones, podemos ver que durante este primer trimestre se ha dado un importante crecimiento que está alrededor del 47%. Vamos a ver en el siguiente gráfico cómo ha sido los emisores, en qué segmento están, los que se han financiado a través del mercado de valores. Vemos que un 30% del sector comercial, el 28% del industrial, 14% de servicios, 11% pertenecen al sector agrícola, pesquero, ganadero y maderero, 9% al financiero, 4% a la construcción y 2% al sector de cooperativas y mutualistas. ¿Cómo invertir en el mercado de valores? Este es un pequeño proceso general de cómo se debe hacer para invertir. Se parte del interés de la persona natural o jurídica que desea invertir en el mercado de valores, acude a Metro Valores para recibir la asesoría, entrega, nosotros nos encargamos de brindar la asesoría, crearle como cliente y firmamos un contrato de negociación, se transfiere el dinero para la inversión. Con ese dinero, Metro Valores ingresa una orden de compra en el sistema transaccional. Este se procesa en el sistema de la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil, donde se cierran las transacciones. Una vez que esto ya se ha procesado, los papeles se custodian en el DCVALE o en el DCB, dependiendo de la emisión, y tú ya te conviertes en un inversionista. ¿Cuáles son las alternativas de inversión? Podemos indicar que estas se dividen en dos grandes grupos, lo que es corto plazo, es decir, aquellos títulos valores cuyo plazo no supera el año, y el largo plazo, que son los que van de un año en adelante. Entre los que son los títulos de corto plazo, tenemos las facturas comerciales negociables y el papel comercial. En lo que se refiere a largo plazo, vamos a disponer de obligaciones, titularizaciones, acciones y los bonos del Estado, que son tanto los de los jubilados como los de los proveedores. ¿Qué es el riesgo de inversión? Es la probabilidad de que el rendimiento sea menor al que espera el cliente. Las inversiones con mayor rendimiento tienen un mayor riesgo. Las inversiones con menor rendimiento, de igual manera, van a tener un menor riesgo asociado. Vamos a ver ahora las alternativas de inversión. Le voy a dar paso a Roberto, que les va a hablar sobre las acciones. Perfecto, muchas gracias, Alexandra. Bueno, continuando con las alternativas de inversión, las acciones básicamente son títulos de renta variable que son las partes iguales en las que se divide el capital de una empresa, ¿ya? Entonces, si yo compro acciones, básicamente me vuelvo accionista de esa empresa y dueño de la misma. Como accionista, yo tengo el derecho a recibir un dividendo una vez que se haya hecho la Junta General de Accionistas, una vez al año, y también dar mi voz y voto en esa junta al respecto de cómo están haciendo las cosas en esa empresa, ¿ya? Hay acciones también que son preferentes, en donde solo me dan dividendos y no tengo voz y voto en la Junta General de Accionistas. De las principales acciones que uno puede conseguir en el mercado de valores del país, están las acciones de la siguiente lámina, que son la Corporación Favorita, Holcim, Produbanco, Cervecería Nacional, Banco Guayaquil, la Bolsa de Valores de Quito, Banco Pichincha, etc. Hay varias empresas, son como 34 empresas que están inscritas en el mercado de valores que tienen sus acciones inscritas, de las cuales las más rentables suelen ser la de los bancos, la de Corporación Favorita,
Últimamente la de la Bolsa de Valores de Quito ha sido muy rentable, entre otras del sector industrial como Holcim, Cervecería Nacional, Beverage Brand and Patents Company, que es una empresa que escindió de la Cervecería Nacional. Ahora en este cuadro de aquí pueden observar cómo hubiera sido la rentabilidad de alguien que, digamos, compró hace un año, hace 3 años o hace 5 años. Entonces, en el caso de Corporación Favorita, si yo invertía $1000 hace un año, digamos en abril del 2021, básicamente, y me esperaba un año con estas acciones, para abril del 2022 habré tenido ya una ganancia de $1321.23, que eso quiere decir el aumento de capital que me entrega la empresa, más los dividendos en efectivo que me entrega la empresa, y la valoración del precio que tuvo la empresa, las acciones de esa empresa en el tiempo. Entonces, digamos, en abril del 2021, las acciones valían unos $2.20 y después en abril del 2022 están valiendo $2.38, básicamente. Entonces, tuve una ganancia de 18 centavos. La variación con respecto a 3 años, como pueden ver en el caso de Supermaxi, no es tanta la variación, no ha modificado mucho el precio. También hay que tomar en cuenta que los años 2019 y 2020, por esos años la empresa no repartió dividendos en aumento de capital, es decir, darles más acciones a los accionistas, sino solo dio dividendo en efectivo, debido a que no podían hacer la Junta General de Accionistas, ya que el COE nacional no permitía que hayan aglomeraciones. Hay que tomar en cuenta que la Favorita es la empresa con más de 15,000 accionistas, y es una de las más grandes del país también. Entonces no podía reunirse tanta gente en un solo lugar. Y tampoco había la forma de que puedan hacer a través de Zoom o algún otro medio telemático, debido a que no había hasta ahora un programa que soporta tanta gente conectada y que quiera dar su voz y voto en esa junta. Así que lo que hicieron fue posponer las juntas generales de accionistas, y a partir de el año 2021, ya en octubre del 2021 básicamente, pudieron reunirse. Entonces la Favorita lo que hizo fue aprobar un aumento de capital de los 2 años que no dieron por el 2019 y el 2020, aprobar un aumento del 20.30%. Más o menos la rentabilidad de la Favorita, incluyendo el aumento de capital, que es la entrega de más acciones, y el dividendo en efectivo, da un promedio de un 9 al 10% al año. Ya, entonces es una muy buena opción de invertir, ya que además de tener una buena rentabilidad por dividendos que pagan una vez al año, es la acción más líquida del mercado. Eso quiere decir que es la que más se negocia. Entonces todos los días hay alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. Entonces, básicamente es la acción estrella del mercado, por así decirlo. Adicionalmente, hay otras acciones, por ejemplo, Holcim, en este caso, uno si hubiera invertido hace un año ganaba 1,112, hace 3 años estaría en 1,060 y hace 5 años hubiera sido $1,160. En este caso igual, Holcim, ellos hacen todo el pago de dividendos, igual lo hacen una vez al año, pero ellos reparten todo en efectivo, ya que ellos ya cumplieron las reservas legales mínimas que deben tener. Entonces de la utilidad que se genera, se reparte todo. En este último año solo repartieron $1.20 más o menos, debido a que ellos hacen 2 repartos durante el año. Uno es después de la Junta General de Accionistas, que suelen ser en marzo, y el otro reparto lo hacen en diciembre del mismo año. Entonces, más o menos ellos reparten de $4 a $5, ya dependiendo de cómo les esté yendo en utilidades durante cada año. Igual, la rentabilidad de Holcim está entre un 7 a un 8%, ya incluido todos los 2 dividendos que reparten durante el año. En el caso de Banco Guayaquil, este es un caso muy, muy bueno de revisar, la verdad, porque la acción del Banco Guayaquil generó una alta rentabilidad a partir desde que acabó el periodo de Correa. Entonces los bancos empezaron a generar muchas mejores dividendos y utilidades. Entonces, a partir de ese momento, las acciones de los bancos se recuperaron en precio, porque se negociaban a precios de menos de 50 centavos. En el caso de Banco Guayaquil estaba en unos 35 o 30 centavos. Y la gente que compró en esos momentos, ahora ya pueden tener acciones que valen $1. Y bueno, yo pronostico que en un futuro estas acciones suban de precio $1.10, dependiendo de cómo le esté yendo al banco en sus resultados.
Igual pasa con Produbanco, con Banco Pichincha. Sin embargo, en este momento la mejor acción del mercado es la de Banco Guayaquil, en el referente a bancos. De ahí en temas de empresas industriales, podemos ver que está Cervecería Nacional, igual que Holcim, ahí está también Continental Tarandina, la Sociedad Agrícola San Carlos y varias empresas más. Las empresas industriales por lo general tienen rentabilidades de un 6 o un 7%. Todo esto debido a la pandemia, no les ha ido, se están recuperando, estos son años de recuperación económica, entonces hasta que logren recuperarse a los niveles del 2019 van a tener rendimientos bajos, básicamente. Los que más rápido se han recuperado han sido los bancos y empresas financieras que se dedican a temas de inversión, también como la Bolsa de Valores de Quito. Esta fue la acción más rentable del mercado en comparación a otras acciones, llegó a tener una rentabilidad del 18% y todo reparten en efectivo. El problema es que muchas de estas acciones, que son las más rentables, no tienen mucha oferta en el mercado debido a que al ser tan rentables los accionistas no van a soltar esas acciones tan fácilmente, por lo que el precio empieza a subir cada vez más. Empieza a aumentar la demanda y obviamente sube el precio cuando la oferta es muy baja. Adicionalmente, ya pasando a otro tema de las acciones, este es un ejemplo de cómo sería comprar, por ejemplo, invertir en un certificado de depósito en un banco o comprar acciones de ese mismo banco. Entonces, por ejemplo, si uno compraba un certificado de depósito en un banco, por ejemplo, el Banco Guayaquil, a lo mucho le da un 6-5% al año. En cambio, si compraba esas acciones del Banco Guayaquil, por ejemplo, este año hubiera recibido un 14%. Obviamente si se quedaba un año completo, ¿no? Porque si usted compra antes de la Junta General de Accionistas, igual recibe los dividendos que le corresponden por el año 2021. Entonces, en el tema de las acciones, no importa mucho el tiempo que uno se queda, sino estar para el día de la Junta General de Accionistas. Entonces, si yo compré, digamos, una semana antes de la Junta, me van a pagar los dividendos que me corresponden por el año 2021 de acuerdo al número de acciones que yo compré. Entonces, ahí lo que sucede es que muchas veces antes de la Junta General de Accionistas, los inversionistas se amontonan, aumenta la demanda y eso hace que sube el precio. Y después de la Junta, obviamente, como ya pasó todo esto, ya se pagaron dividendos, ya nadie demanda tanto, entonces la oferta aumenta y el precio empieza a bajar. Eso pasa comúnmente con la Favorita y con algunos bancos, pero ahora ha sido un poco más sostenido debido a todo este tema de la pandemia. No hubo tanta demanda y tanta oferta debido a que no sabíamos qué iba a pasar en esos años. Así que la oferta se mantuvo estable más o menos y la demanda decreció básicamente. Entonces, las acciones básicamente no variaban tanto. Ahorita ya que se está recuperando toda la economía, ya está aumentando más la demanda y la oferta, entonces el precio ya está variando como años anteriores. Adicionalmente a las acciones están las inversiones en facturas comerciales negociables. Estos tipos de títulos son títulos de renta fija de corto plazo, ¿ya? El corto plazo de estos títulos es máximo hasta 180 días. Las empresas que emiten este tipo de títulos son básicamente empresas muy grandes que necesitan liquidez inmediata. Entonces lo que hacen es tomar una factura que ellos emiten por la venta de un producto, ya que son solo facturas por venta de productos, que le dieron a su cliente, que es otra empresa que le compró el producto. Y este cliente le dice al emisor, perfecto, yo te compro este producto, me haces la factura, pero yo no te puedo pagar en este momento, te pago, digamos, en 120 días, 150 o 180 días, ya depende de cómo esté manejando el flujo ese cliente. Y el emisor le dice, perfecto, no hay ningún problema, me pagas en 120 días, por ejemplo. Y lo que hace el emisor es coger esa factura y ofertarle en el mercado de valores a través de nosotros como casa de valores. Entonces, lo que ellos hacen en temas de facturas, las que tenemos en este momento y son las más negociadas del mercado, son las facturas que emite la empresa Repapers con su aceptante Absorpelsa. Los dos básicamente se dedican, el primero a temas de reciclaje. Ellos básicamente cogen todo el papel y todo el cartón y lo reciclan y hacen materia prima para volver a hacer papel. Entonces Absorpelsa compra esa materia prima para poder hacer sus productos de papel y
de higiene personal y productos de pañuelos de limpieza y cosas así que se relaciona al tema de higiene. Entonces, lo que ellos hacen es que en 3 periodos se emiten facturas. Entonces, hay facturas que sacan a 120 días hasta 149 días, facturas de 150 hasta 179 días y facturas que están a 180 días. Entonces, cada uno de ellos tiene un rendimiento de factura del 7.50 al 8%. Esto, una vez que uno quiere invertir, lo que hace es comprar con un descuento, ya que este tipo de títulos no pagan una tasa de interés. Entonces, lo que pasa ahí es que yo no pago el 100% del título, sino pago un descuento. Podría ser un 98% del título, un 97%, ya dependiendo del rendimiento y el plazo que tenga el título. Y el vencimiento de ese título, que es básicamente hasta 180 días, me dan el 100%. Ahora bien, estos títulos no tienen una calificación de riesgo como otros títulos que van a ver más adelante, y tampoco un prospecto de oferta pública. Estos tipos de títulos los hicieron para que empresas pequeñas y medianas entren al mercado de valores con mayor facilidad y puedan financiarse sin tener que recurrir a un costo altísimo en comparación a una emisión de obligaciones o papel comercial. Entonces, lo que sucede aquí es que les dan ciertos límites a los que ingresan y por ende, esto como estaba destinado a pequeñas empresas, los costos son muy bajos y por eso podían tener rendimientos mucho más altos que cualquier otro título. Sin embargo, los que más aprovecharon de esto fueron empresas muy grandes que vieron una gran oportunidad de poder entrar aquí, a este segmento del mercado y vender sus facturas. Obviamente ellos tienen costos muy bajos, por lo tanto el rendimiento que pueden ofrecer es mucho más alto que un papel comercial, que certificados de depósito que dan los bancos y hasta ciertas cooperativas. Y también tienen rendimientos mayores a obligaciones de largo plazo, titularizaciones. Entonces hay que tomar en cuenta que este tipo de títulos, al no tener una calificación de riesgo o un prospecto de oferta pública y todo un análisis detrás de ellos, los puede uno sentir como que si fueran más riesgosos que otro tipo de títulos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya las empresas que están aquí, por ejemplo, Repapers, ya ha tenido varios años negociando estos títulos en el mercado y no ha tenido problemas hasta el día de hoy. Y aún así, en el peor momento de la pandemia, siguieron pagando las facturas, igual sus aceptantes, y tras varias reformas que han hecho en la ley de mercado de valores, y ellos siguen negociando estas facturas. Adicionalmente a estos títulos, hay otros títulos como por ejemplo de corto plazo que vamos a ver a continuación. Está el papel comercial. Esto les va a explicar mi compañera Alexandra. Te doy la palabra, Alexandra. Gracias, Roberto. Como bien lo indicó Roberto, otros títulos que están en el mercado que se podrían ser una importante alternativa para ustedes justamente el papel comercial, que son títulos de renta fija, que los plazos van entre 90 días y 359 días. Estos se negocian, al igual que las facturas comerciales, con descuento. Y en este caso, al vencimiento del título, el inversionista recibe el 100% del valor nominal. Entre las emisiones que nosotros como Metro Valores hemos asesorado y tenemos disponibles, tenemos la de Continental General Tire. Continental es una empresa ecuatoriana conocida aquí en el medio como La Llantera también. Es una empresa productora y comercializadora de neumáticos, tanto para los vehículos livianos, los subautomóviles, como para buses, camiones, tractomulas. Es una empresa muy conocida, con muy buen prestigio y que tiene su respaldo también a nivel internacional. Con Continental hemos hecho algunos programas de papel comercial. En este momento estamos ya en el 5º programa, que es por $20 millones. El plazo total del programa es de 720 días. Normalmente la emisión es a un año, a 359 días, y se renueva por un año más, lo que nos da los 720 días. El rendimiento es el 3.5 más o menos. El agente pagador es el de Cevale y esta empresa tiene una calificación AAA+. Otra emisión que tenemos disponibles al momento es Coerbi. Coerbi es una compañía que se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo. Con ellos estamos ahora con el 2º programa de papel comercial por un monto total de $4 millones. La prestación de capital es al vencimiento. El programa, al igual que habíamos indicado con Continental, es a 720 días. La tasa de rendimiento es del 7%
y cuenta con una calificación AA+, otorgada por Global Ratings. Como le dijo Roberto hace un momento, para que las empresas puedan sacar al mercado una emisión de papel comercial o de obligaciones, tiene que calificarse, tiene que seguir un proceso ante la calificadora de riesgos para establecer el nivel de riesgo, registrarse y luego de eso sale al mercado con la asesoría de una casa de valores. Otro papel importante que tenemos también para ustedes son las obligaciones, que son también títulos de renta fija. Aquí la diferencia con el papel comercial es que los plazos son más de 360 días. Estos pagan intereses y capital periódicamente a través de una tabla de amortización que se establece obviamente de acuerdo a cada una de las emisiones y se pueden negociar con un valor, o sea, con descuento o a la par. Entre las emisiones que hemos asesorado como Metrovalores tenemos Point, que es una empresa que tiene ya 19 años, se dedica al mercado de retail de computadoras, productos tecnológicos y electrodomésticos. Con ellos sacamos una emisión de 4 millones dividida en dos series, la serie A y la serie B. Aquí el pago del capital es trimestral con una gracia de 90 días. Los intereses son trimestrales, el total son a 3 años, la tasa de interés es del 8.5, que es una tasa bastante buena. La calificación es doble o más, otorgada por Class International Ratings. Otra emisión asesorada por nosotros es Coervi, que al igual que lo hicimos con el papel comercial, sacamos con ellos también una emisión de obligaciones, es decir, a largo plazo, de 3 millones de dólares, que va de 1 a 5 años. Las tasas de interés van del 7 al 9% y también tienen calificación AA más. Otra emisión, la última, bueno, la más reciente también que tenemos desde Carvalho, que es una empresa de capital nacional y extranjero, se le conoce comercialmente como Naturas Garden, que se dedica a la compra-venta, importación, exportación de productos naturales, medicinales, farmacéuticos. Con ellos hicimos una emisión de 10 millones de dólares en 3 series, la serie A, la serie B y la serie C, con plazos que van de 3, 4 y 5 años. La tasa de interés es del 6 al 7% y también tiene calificación AA+. Normalmente las empresas que deciden financiarse a través de una emisión de obligaciones, estos fondos son destinados para cambiar maquinaria, para implementar de pronto construcción de naves industriales, sustituir pasivos, o sea, son inversiones a largo plazo. Por eso es que el plazo difiere un poco del papel comercial, que es menor a 1 año. A continuación, mi compañero les explicará sobre las titularizaciones. Roberto. No se Perdón, oye. ahora sí. En el caso de las titularizaciones, estos títulos iguales son de renta fija de largo plazo. Por lo general, las empresas que emiten este tipo de títulos, o mejor conocido los originadores de la titularización, hacen titularizaciones a un plazo de 5 años o más. Y esta clase de títulos salen con una calificación de AAA o AAA menos, que es lo más común, debido a que está garantizado por el activo que van a titularizar. Entonces, ¿qué quiere decir la titularización? Es básicamente traer a valor presente los flujos que genera un activo de alguna empresa. Entonces, por lo más común en temas de titularización es que los bancos hagan una titularización de su cartera, que puede ser una cartera hipotecaria o crediticia, automotriz, etcétera, en donde ellos tienen un flujo mensual que les va generando los préstamos de esa titularización. Y lo que hacen es, en vez de mantener esto fijo y seguir recibiendo mensualmente esos pagos, que son cantidades pequeñas, lo que ellos hacen es coger toda la cartera que tienen, la mejor cartera, obviamente, y la hacen una titularización, digamos, de 10 millones de dólares, sacan al mercado esos 10 millones de dólares, les compran rápidamente debido a que es una cartera AAA que es muy poco probable que el evento de que no pague es muy bajo, entonces es muy cotizado en el mercado y ellos se financian de esta manera para poder así seguir captando más recursos y poder dando más préstamos en el mercado. Entonces ellos titularizan una cartera, cogen los recursos de esa titularización y lo invierten dando más préstamos para después de un tiempo volver a dar otra titularización de otra cartera que hicieron y así sucesivamente.
Entonces, así funciona una titularización. En el caso del sector real, cuando una empresa quiere titularizar su activo, tenemos un ejemplo muy claro que es la hidroeléctrica Sabanilla, que se está construyendo desde el año 2020, básicamente a finales del 2020. Se empezó la construcción de una hidroeléctrica en el río Sabanilla, que es básicamente en la provincia de Zamora. Entonces, nosotros estuvimos en esa, haciendo toda la emisión para la titularización. Y lo que consiste es que el presupuesto total del proyecto son como unos 77 millones de dólares, de los cuales una parte financia el constructor, otra parte ya estaba en la preinversión que hicieron los dueños de la hidroeléctrica, y otra parte es de esta titularización, que nosotros hicimos por 35 millones de dólares. Entonces, básicamente ahorita ya nos quedan 15 millones por colocar, que es la clase B, y lo que hicieron ellos es sacar a un plazo de 10 años, en donde los 2 primeros años son años de gracia, y de ahí pagan, y desde ahí empiezan a pagar capital, pero semestralmente van pagando intereses a una tasa del 8.95%. Como les había dicho, tiene una calificación triple menos, y lo que aquí está, lo que sustenta este proyecto es básicamente el terreno en donde se está haciendo la hidroeléctrica, los beneficios que tiene ese terreno, ese río, son muy buenos para hacer una hidroeléctrica de este tipo, que no es una represa, sino es una hidroeléctrica mucho más pequeña que una represa, es de 30 megawatts, en donde lo que ellos hacen es partir el río en una parte, tomar una parte del río y pasarlo a la hidroeléctrica, a la casa de máquinas, al motor que ellos tienen, que son 2 motores, y de ahí devolver esa agua otra vez al río más abajo. Entonces, no es algo que, como las grandes represas, en donde tienen que poner una represa y tapar el río y desviar todo eso, acumular el río en una extensión pequeña, y lo que hace es generar mucha contaminación o pasar lo que está pasando últimamente con el río de la última hidroeléctrica que hicieron y que está desbordándose y destruyendo toda la cuenca. Este tipo de hidroeléctrica no hace eso, entonces es mucho más amigable con el ambiente y por ende ha sido un poco cotizada con varios inversionistas institucionales principalmente, ya que son los que más compran este tipo de títulos. Entonces, el flujo de esto es que en 2 años se termina la construcción, que básicamente ya es para agosto, septiembre de este año, ya que se inició más o menos en agosto del 2020. Y después de eso se inicia la operación de la hidroeléctrica y va a generar más o menos unos 13 millones de dólares en ingresos, de los cuales ya está hecho la titularización y se va a repartir lo que le corresponde a cada inversionista el flujo durante los 10 años. Como les dije, tiene una tasa del 8.95, es una muy buena tasa anual que paga esta titularización y la calificación es muy buena. Básicamente ya hemos visitado la hidroeléctrica, está ya a punto de terminarse. Lo último que faltaban eran los motores que venían de Austria para ya poder implementar en la hidroeléctrica, y ahora solo falta conectar con la red nacional de energía, que es el CONELEC básicamente, y con eso ya está el proyecto listo. En cuanto a otros tipos de inversión, hay también los títulos de renta fija en bancos que también se pueden adquirir en mercado de valores y de cooperativas, que también son títulos de corto y largo plazo, dependiendo cómo uno los quiera ver. Adicionalmente, hay que cómo tomar las mejores decisiones de inversión. Desde el punto 5 les voy a hablar en este momento. Bueno, primero, antes de que un inversionista haga una inversión a través de mercado de valores o a través de nosotros, hay que tomar en cuenta el perfil de inversión que tiene el cliente. Entonces, lo que hacemos es un cuestionario, donde obviamente pedimos que respondan lo más honestamente posible. Y de ese cuestionario obtenemos a 3 tipos de inversionista, básicamente. El primer inversionista, que no es muy común que digamos, es el que es un amante al riesgo. Entonces, son los inversionistas que conocen muy bien el mercado, saben lo que puede ofrecer el mercado, y así como las rentabilidades y ganancias que ofrece el mercado, también hay riesgos. En cualquier inversión, aunque sea que dejen el tesoro americano, existe un riesgo. No hay inversiones con riesgo cero. Entonces, estos inversionistas lo que hacen es irse por las que mayor rentabilidad generen, y obviamente el riesgo puede ser también mucho más alto. Ya depende de qué empresas,
qué tipo de títulos y qué inversiones está haciendo, a qué plazos también lo haga. Entonces ese es un inversionista. Uno de los más comunes es un inversionista moderado, conservador, que entiende más o menos cómo funciona el mercado y las inversiones de mercado de valores. Y lo que ellos hacen es no irse por empresas tan arriesgadas, sino empresas que estén con calificaciones AA o A, entonces con rendimientos bajos, básicamente. No es tanto como los arriesgados que pueden comprar acciones de una empresa que no le ve muy bien y puede ir a la quiebra, o empresas que tienen un gran potencial en el largo plazo, pero ahorita no les ven muy buenos. Entonces, lo que hacen los conservadores o moderados es irse por empresas que ya están establecidas, que tienen experiencia, que las conocen. Entonces, este es básicamente el mayor grupo de inversionistas que hay en el mercado. Y lo que hacen aquí es también compran acciones, pero no se arriesgan tanto con acciones muy variables o con empresas que no pagan dividendos por un buen tiempo, como por ejemplo empresas de teca. Las plantaciones de teca hay de un grupo Siembra que ellos hicieron acciones de varias plantaciones. Entonces de esas plantaciones sacaron acciones y cada año van sacando más acciones de una nueva plantación. El tema aquí, cómo funciona la teca, es que en 20 años hace el primer corte. Entonces, si yo compro acciones de una plantación que se hizo el día de hoy, yo no voy a ver ganancias o buenas ganancias en 20 años. Entonces, un inversionista que es amante del riesgo podría estarla comprando sin ningún problema. Un conservador depende de qué quiera hacer con la inversión. Si es una inversión para sus hijos o para sus nietos también, sí sería una buena opción, pero si es una inversión para él y es alguien adulto, ya no es tan recomendable, porque ya uno quiere ganancias en un periodo mucho más corto. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando uno es un inversionista y el tipo de perfil que tiene. Y por último están los inversionistas que tienen una aversión al riesgo. Entonces, este tipo de inversionistas no se les aconseja entrar en temas como acciones, por ejemplo, ya que las acciones pueden variar todo el tiempo y los dividendos que uno gana con estas acciones también depende de cómo le esté yendo la empresa y cómo le esté manejando. Así que este tipo de inversionistas a lo que más van es a títulos como el papel comercial de Continental, que se negocia a un plazo de a un año con una tasa del 3.50%. Hay otros que generan un 4 o 5%, que son los AAA. Y al ser AAA, el rendimiento es mucho más bajo en comparación a otros tipos de títulos. Sin embargo, también se le aconsejaría quedarse con certificados de depósito en bancos, que también se pueden negociar en el mercado de valores de manera desmaterializada. Entonces ya no le dan un título físico, sino un título, un certificado digital, que es a través de la cuenta que aperturen con nosotros en el DCVALE o en el depósito centralizado de valores del Ecuador. Y ahí tienen el título. Es mucho más fácil y todo eso. Entonces, ese tipo de inversionistas más se iría por títulos de corto plazo, con rendimientos más bajos. Esto ya es recomendado cuando uno principalmente ya tiene cierta edad, ¿no? Ya está en la tercera edad, básicamente un jubilado que no quiere arriesgarse tanto y quiere conservar su capital, se le recomendaría invertir en títulos con un rendimiento más bajo y plazos cortos. Para personas que tienen de 25 años en adelante o hasta unos 40 años, 45 años, podrían estar en el segmento de conservadores o amantes del riesgo. Los más jóvenes suelen ser los que más amen el riesgo porque son jóvenes, entonces eso es algo bueno de ellos y van y compran acciones y títulos que generan una alta rentabilidad. Pasando de tema, tenemos que hay que conocer las necesidades que cada inversionista tiene. Entonces, igual, cuando nosotros les hacemos el cuestionario de perfil de inversión, también les preguntamos qué expectativas tienen al hacer una inversión. Entonces, hay inversionistas que solo buscan generar rentabilidades. Entonces, ellos quieren dejar el dinero en títulos como acciones, que después de un año van a generar un buen dividendo por los dividendos que paga la empresa y es posiblemente que el precio también suba. Entonces, los inversionistas solo quieren generar mayor rentabilidad y esa especie de ahorro, en vez de dejar en el banco que no le paga casi nada en su cuenta de ahorros, van y compran acciones del mismo banco que les va a dar mucha mejor rentabilidad.
y van a poder tener, ir a las juntas, dar su opinión de cómo manejan el banco y todo eso. Adicionalmente, hay inversionistas que, digamos, quieren cumplir una meta de poder viajar, digamos. Entonces, yo quiero viajar en un año, pues, digamos, tengo ahorita $5,000, pero no quiero gastarme los $5,000 en un viaje que voy a tener que ir con las justas, digamos. Entonces, lo que hago es poner en un título de renta fija de corto plazo, que me pague un buen rendimiento, y, digamos, lo mantengo ahí por un año, y ya no voy a tener $5,000, sino 5,200 o lo que me esté pagando ese título al vencimiento. Y con eso ya aumento la rentabilidad y puedo pagarme un mejor viaje. Igual, para comprar bienes inmuebles, una casa, es muy recomendable comprar acciones. Por ejemplo, yo quiero dejar a largo plazo, las acciones también sirven para eso. Y ya en unos 10 años, digamos, compré acciones de la favorita y en 10 años me fue muy bien. Las acciones se mantuvieron o mejoraron el precio. Además de que considerar la empresa es muy buena, entonces si dejo acciones ahí, en 10 años va a seguir estando muy bien. Y la rentabilidad va a ser mucho mayor, y con la venta que haga de esas acciones, gracias al aumento de capital que me dieron y los dividendos en efectivo que me han pagado y también las reinversiones que haga, en 10 años también podré tener un buen monto para comprar una casa o un terreno o lo que requiera. Obviamente hay que tomar en cuenta la edad que uno tendría si compra ahora acciones y después el momento que se espera. También sirve para ahorrar, estudiar una maestría, doctorado y tener ahorros para la vejez, que es lo más común básicamente. A continuación tenemos los diferentes conceptos que hay que conocer antes de invertir. El primero es la relación de riesgo-rendimiento. Entonces, como ya habíamos explicado anteriormente, si hay una inversión que le genera un alto rendimiento, es posiblemente que el riesgo también sea alto. Pero bueno, si uno diversifica las inversiones que hace, el riesgo de que algo fracase en ese aspecto empieza a reducirse. Entonces, lo que todos los asesores financieros recomendamos es que si alguien tiene dinero para invertir, y bueno, en este caso sea por lo menos unos $5,000 en adelante, lo diversifique. Entonces, digamos, si compran acciones, no compren todo en una sola empresa, digamos la favorita, sino compren acciones de los bancos o de otra empresa como Holcim, Cervecería Nacional, y vayan diversificando su portafolio. Ya que si una colapsa, no habrá colapsado toda la inversión que hizo, y sería más fácil recuperarse. Pero si deja todo en una y no le pagaron nada de dividendos, habrá perdido todo el tiempo que dejó la inversión en esas acciones y habrá perdido un buen tiempo en vez de haberlo utilizado para otra alternativa que había. Adicionalmente, hay el tema del portafolio de inversión, que es básicamente el conjunto de las inversiones que uno hace y lo que está administrando para invertir. Entonces, en nuestro caso, el servicio que también damos a varios clientes es administrar su portafolio de inversión. Esto quiere decir que lo que hacemos es darle una asesoría mucho más personalizada. En ese caso ya les damos estados de cuenta mensuales de cómo le está yendo a su portafolio, las diferentes alternativas de inversión que más se ajustarían para ese portafolio, y una proyección de rentabilidades que podría estar obteniendo de ese portafolio, incluido la estrategia de inversión de acuerdo a las expectativas que tiene el inversionista. Bueno, en este caso, para hacer un portafolio de inversión, lo que recomendamos es que sea a partir de $50,000, ya que es mucho más fácil diversificarlo y obtener una mejor rentabilidad en el mercado. Entonces, de ahí se incluyen acciones, títulos de corto plazo, de largo plazo. Y bueno, si alguien no quiere un portafolio administrado, igual nosotros tenemos la opción de que si es un inversionista que es un cliente frecuente básicamente de nosotros, le podemos dar la opción de tener una cuenta en Inversion, que es una empresa aparte de nosotros que nos da la asesoría y el servicio de portafolios administrados para cualquier cliente que no tenga un portafolio administrado con nosotros. Entonces ahí le serviría muchísimo para tener en cuenta de cómo le está yendo en sus inversiones. Otro punto que hay que destacar es, como ya les habíamos dicho antes, el perfil que tiene cada inversionista y la estrategia que obviamente está ligada al perfil de cada inversionista. Entonces, todo depende de qué expectativas tiene, qué tan adverso al riesgo es y cuánto quisiera invertir. Entonces, todo eso nos ayudaría mucho para
darles una asesoría más completa al momento de invertir. Adicionalmente, otros puntos que tratar es básicamente los aspectos tributarios que tienen las inversiones en el mercado de valores. Entonces, cuando uno invierte en títulos de renta fija, no existe no se retiene, por ejemplo, hay exenciones al impuesto a la renta para las inversiones que son a plazos mayores de 180 días. Antes era 360 días, pero ahora ya cambiaron y es hasta máximo, o sea, mínimo 180 días en adelante para que no genere no sea parte del impuesto a la renta. Cuando uno también invierte en títulos de deuda pública, por ejemplo, los bonos del Estado, esos títulos, las rentabilidades que le generan también están exentas de impuesto a la renta. Y las utilidades provenientes de venta de acciones hasta por un monto anual de 2 fracciones básicas desgravadas, la ganancia de esa venta también está exento. Igual los dividendos que le pagan a los inversionistas por hasta $40,000 está exento. Ya a partir de $40,000 ya tienen que pagar una retención de impuesto a la renta. Adicionalmente, otros beneficios tributarios es que los pagos efectuados al exterior de rendimientos financieros, de ganancias de capital y capital de aquellas inversiones provenientes del exterior que hayan permanecido durante 360 días del país están exentos al ISD. Y las transacciones bursátiles, por ejemplo, las comisiones que nosotros cobramos por la asesoría y el corretaje que hacemos, incluida la comisión de la bolsa de valores por donde se haga la transacción, no generan un IVA, entonces eso también les ayuda un poco a ahorrar en ese aspecto. Eso es todo básicamente. Si tienen alguna pregunta pueden ponernos en el chat o prender su micrófono y preguntarnos, como ustedes deseen. Bueno, aquí Fabián nos pregunta cómo sé qué empresa ya tuvieron la junta de accionistas. Bueno, nosotros como casas de valores nos llega la información inmediata de los hechos relevantes del mercado. Entonces, un hecho relevante es la Junta General de Accionistas de cualquier empresa que esté inscrita en el mercado de valores. Entonces, lo que puedes hacer es preguntarme de qué empresa y yo te doy la información. Ahorita ya básicamente hicieron las empresas, los bancos, Banco Guayaquil, Produbanco y Pichincha, ya hicieron sus juntas. Y ya hizo Holcim, ya hizo Cervecería Nacional, sí, ya hizo el 31 de marzo. Beverage Brand Puppets Company también. La mutualista Pichincha, que tiene certificados de aportación, ya hicieron. Y entre otras varias empresas más del sector industrial, básicamente. Pero sí, bueno, la más importante ahorita es la de Corporación Favorita. Ellos van a ser el 27 de abril. Sí, esa era la que más te importaba conocer también. En temas de valores mínimos para invertir, realmente no hay un valor mínimo en temas de acciones, por ejemplo. En acciones no hay un mínimo, debido a que uno puede comprar una acción o todas las que estén disponibles si tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, lo que recomendamos es invertir mínimo $1,000 en acciones o más. También puede ser menos, no hay ningún problema. El tema ahí es que a veces eso dificulta un poco el tema de la compra de las acciones, ya que hay varios inversionistas, bueno, hay varios accionistas que al momento de vender sus acciones, el paquete que quieren vender puede ser mayor a 500 o a $100 o a $1,000. Entonces, a veces no se logra conseguir que le vendan, digamos, $500 en acciones de la favorita. Entonces, es un poco complicado. Por eso lo más recomendable es de $1,000 en adelante. Pero se puede hacer menos. En el caso de títulos de renta fija, lo que se recomienda invertir es $5,000 en adelante, ya que hay varias empresas que ellos ponen sus mínimos al momento de vender sus títulos de renta fija. Y para no tener tantos obligacionistas, lo que hacen es por lo menos poner un mínimo para que por lo menos sean inversionistas con 5,000 o 10,000, ya depende de cómo esté la empresa colocando los títulos. En el caso de si estaría a tiempo de recibir los dividendos de la favorita, sí. Si uno compra ahorita acciones de la favorita, aún está a tiempo de recibir los dividendos que se generan por el año 2021.
ya que la junta es el 27 de abril, entonces cualquiera que quiera comprar acciones está a tiempo todavía. Y sí, cualquier persona natural o jurídica puede comprar acciones. En el caso de jurídicas, a veces la empresa tiene que revisar el emisor del que van a adquirir acciones. El emisor revisa la información de esa empresa jurídica y ellos pueden decir que aceptan a esa empresa como accionista o no. Pero por lo general no pasa nada. Cualquier empresa o persona natural puede hacer la compra. Bueno, en el caso de nuestros costos, nosotros, bueno, depende de la inversión que vayan a hacer. Si son inversiones en acciones, nuestro costo es del 2% del valor a invertir o mínimo $50. La bolsa de valores cobra el 0.09% con un mínimo de $4. También damos descuentos al momento de invertir, pero depende del monto que esté invirtiendo. Por lo general, los descuentos vienen a partir de los $20,000 en el caso de las acciones. En caso de títulos de renta fija, que pueden ser los de corto plazo, por ejemplo, si uno compra papel comercial o facturas, la comisión que nosotros cobramos está en un 1% anualizado sobre el valor efectivo de la inversión. Ese anualizado lo hace mucho más barato en realidad, porque uno está pagando por el tiempo que está invirtiendo. Hay otros que les cobran flat, que es ya el valor nominal, les cobran el 1%. En nuestro caso les damos el anualizado y lo hace más barato. Y el mínimo es unos $30 en ese caso. Igual en tema de facturas, desde el 1% anualizado, mínimo $30 para invertir. En el caso de títulos de largo plazo, como las obligaciones o titularizaciones, igual les podríamos estar cobrando el 1%, pero el mínimo es $50 en ese caso. En cuanto a si se puede comprar acciones con crédito, no, nosotros solo aceptamos transferencias bancarias a una de nuestras cuentas empresariales o el cheque. De ahí nosotros obtenemos los recursos para comprar las acciones. Aún está estipulado que se pueda pagar con tarjeta de crédito, cosas así, entonces eso en un futuro esperemos que ya esté definido. Otra pregunta que nos hacen, ¿podemos hacer un ejemplo específico para invertir $1,000 en corporación favorita? Indicar el rendimiento, tiempo y los costos del servicio. Claro, sí, verán, nosotros como Metro Valores en nuestra página web, esto les puede servir muchísimo si quieren ver un poco más del mercado. En nuestra página web, en la parte de reportes, hay varios análisis del mercado y también un análisis que se actualiza mensualmente, que les voy a presentar en este momento, de análisis y simulador de acciones. Entonces uno puede ver ahí este Excel que utiliza macros, entonces se tienen que descargar. Y con eso ustedes pueden ver cómo ha estado varias empresas del mercado. Entonces ahorita está esto actualizado a febrero, en estos días ya estamos actualizando a marzo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la corporación favorita, aquí pueden ver cómo ha estado históricamente los últimos 5 años. En precios también, aquí es la parte financiera de la empresa, en esta parte de aquí. Voy a hacer un poco más grande para que puedan ver mejor. Entonces aquí pueden ver la parte financiera de la empresa. Esta parte de aquí ven la información de las acciones de esa empresa. Entonces, en el caso de la favorita, ustedes pueden ver cómo ha ido variando el precio durante el cierre de cada año. En 2017 fue $1.98. Si alguien compraba ese precio, ahorita, por ejemplo, al cierre del 2021 lo podía vender en $2.30, ganando 32 centavos por acción, lo cual es muy bueno. Es una muy buena rentabilidad en ese aspecto. Adicionalmente, los dividendos que hayan pagado por dividendo en efectivo y por aumento de capital, entonces la rentabilidad era mucho mayor. Entonces, en este caso, digamos, quieren comprar acciones de la favorita. Les voy a hacer un ejemplo. Digamos que compran el día de hoy por ejemplo, 1,000 acciones de la favorita a un $2.38 que se están negociando en el mercado. En este caso sale un valor efectivo de $2,380, una comisión de casa de $50 y de bolsa $4. En total pagar $2,434. En esta parte de aquí, bueno, es básicamente lo que yo estimo que paguen por el año 2021. Entonces, como va a ser el 27 de abril la junta,
un mes después les hacen el pago de dividendo en efectivo, entonces 27 de mayo, digamos que les pagan el efectivo. Y como esto tienen, para hacer el aumento de capital, tiene que pasar por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ellos se demoran de 3 a 4 meses en aprobar. Entonces, digamos que son unos 120 días adicionales. Entonces, en septiembre les estarían dando el aumento de capital. Ahora sí. Estimo que por este año, por el año 2021, la Favorita pague 8 centavos por acción, un aumento de capital del 6.77%. Y lo que esto quiere decir es que si yo compré 1000 acciones, me van a dar $67.67. Aquí lo que yo estoy considerando es un descuento de retención del 10%. Esto siempre lo considero por si acaso les retengan, pero en este caso, como no es un monto tan alto, no les van a retener. Entonces aquí lo que podemos hacer es esto por cero y les van a pagar $75.19. En el caso de aumento de capital es básicamente la multiplicación del aumento de capital que estimo, que es un 6.77 por el número de acciones, en total da 68 acciones. 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo lo que hago es sacar la rentabilidad anualizada de lo que me va a generar la inversión hasta el día que me paguen los dividendos. Entonces, Disculpe, como disculpe que le interrumpa, solo una consulta. Estos 75,19 serían mensual y ahora va a sacar para anual, ¿verdad? no, los 75.19 es el dividendo que les van a pagar anual. No olviden que en acciones todo les pagan anual. Entonces, Anual. una vez al año hacen la junta y después de la junta les pagan lo que se haya acordado en la junta. Entonces, en este caso, con el supuesto de que esto paguen en la junta, les van a dar $75.19, esperemos de mayo, y el aumento de capital van a ser 68 acciones adicionales, que esperemos sea en septiembre del 2022. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Cómo se obtiene la rentabilidad? Es de la siguiente manera. Primero hay que pasar estas acciones a dinero, porque esto está tomando en cuenta que son acciones, y son acciones que tienen un valor nominal de $1, pero como estas acciones no se negocian a $1 en el mercado, se están negociando a $2.38 en estos momentos, lo que hacemos es multiplicar por el precio al que ustedes adquirieron para temas de análisis. Ya depende del precio que esté en septiembre cuando les hagan el aumento de capital. Entonces, en este caso, tendrían $161.05 por las acciones que les están pagando en septiembre, más el dividendo en efectivo que les dieron, representa $236.24. Entonces, en este caso, sumamos y nos da 236,24. Les voy a poner acá. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad? Bueno, básicamente es lo que me están pagando para lo que yo invertí. En este caso es 2.434. Me sale un 10%. Pero un 9.71. Este 9.71 es básicamente si yo me hubiera quedado un año con las acciones. Pero yo no me estoy quedando un año con las acciones porque uno está invirtiendo el 6 de abril y le van a pagar hasta septiembre del 2022. Entonces lo que hacemos es esto multiplicado por el plazo que resta 360 días dividido por el plazo que hay entre la última fecha de pago menos la fecha en la que estoy invirtiendo y me da un 20.43%. Esa es la rentabilidad anualizada. Entonces, bueno, si yo me quedo un año con las acciones, básicamente es del 9 al 10%, como les había dicho. Pero digamos, si yo compro ahorita, espero a que me paguen en septiembre y vendo en septiembre mismo las mismas acciones, ya se hizo efectivo toda esta ganancia. Eso es básicamente el tema de invertir en Corporación Favorita. Muchas gracias. Este formulario está en la página web de ustedes en la parte de reportes, ¿verdad? Este archivo sí, está en la parte de en la parte de reportes, en análisis de empresas que tienen acciones. Entonces ahí hay una parte en donde pueden ver esa información. Si quieren les presento en este momento cómo sería esta parte, para que puedan ver cómo es. Muchas gracias. Bueno, ahí están viendo la página web de Metrovalores. En la página web de Metrovalores van a la parte de reportes
a análisis de mercado. Y aquí pueden ver los diferentes análisis que hacemos semanal, mensual y el tema de las acciones. Pues aquí dan clic en el tema de las acciones y se pueden descargar el análisis del Google Drive que tenemos. Ahí se descargan y ya pueden revisar el archivo. Igual si quieren pueden ver los informes semanales y mensuales que hacemos, que dan muy buena información al respecto de cómo se están negociando varios títulos, que eso también les va a servir. A ver, continuando con las preguntas que nos hicieron. Bueno, en abril el valor de la favorita en este momento es de $2.38. De otros, por ejemplo, el Banco Guayaquil está en $1, Banco Pichincha en $76 o $80 más o menos. Entre otras empresas, si quieren también ahí nos pueden escribir y les vamos dando la información. O pueden ver en nuestra página web la información semanal, o también si ustedes quieren ver al día la información de precios de las acciones o de otros títulos, pueden revisarlo en la página web de la Bolsa de Valores de Quito. Hay otra consulta de Fabián Montenegro que dice que en cuánto tiempo la Casa de Valores logra tener un vendedor para obtener las acciones. Bueno, o sea, el tema de comprar acciones depende también del mercado. Entonces nosotros también tenemos clientes que buscan comprar y vender sus acciones. Ya depende de las condiciones en las que uno quiere adquirir las acciones. Si es en condiciones de mercado, el tiempo es relativamente poco. Pueden pasar un par de días, unos 5 días máximo. Pero si ya las condiciones son diferentes a de mercado, ahí sí se complica la situación y puede demorarse más del tiempo. Eso hay que tomar en cuenta. Igual, también depende de qué tipo de título quieran adquirir. Por ejemplo, las acciones de la favorita, si bien son las más líquidas, son las más fáciles de conseguir, de comprar y de vender en condiciones de mercado. Pero si son acciones de una empresa que no se negocia mucho, digamos, de la Bolsa de Valores de Quito, por ejemplo. Al ser una muy buena acción y tener una muy buena rentabilidad, mucha gente va a querer comprarla, obviamente. Pero muy difícil alguien la va a querer vender después de la junta que vieron que genera muy buena rentabilidad. Entonces, eso también complica el tema. No, los accionistas no van a querer soltar tan fácilmente esas acciones. Y si la sueltan es un precio muy alto con relación al último precio. Eso hay que tomar en cuenta también. Ya, y la última que me dicen, si los dividendos se pagan al contado o se demoran en pagar los dividendos. Ya, aquí depende de qué empresa esté pagando los dividendos. Por ejemplo, los bancos como Produbanco y Banco Guayaquil. En el caso de Banco Guayaquil, si ustedes compran estas acciones y tienen una cuenta en el Banco Guayaquil, ellos el mismo día de la junta les hacen el pago a su cuenta en el Banco Guayaquil. Si no tienen la cuenta en el Banco Guayaquil, no pasa nada, porque al siguiente día de la junta ustedes pueden ir a cualquier agencia del Banco Guayaquil y retiran los dividendos en caja, presentando una copia a color de su cédula. Adicionalmente, digamos, en el caso de Produbanco, ellos hacen transferencias a la cuenta bancaria de ustedes, que nosotros les creamos. Cuando les hacemos toda la creación de cliente, también le pasamos esa información al DCVale y el DCVale le pasa al emisor. Entonces, esa información le sirve al emisor para poder crearles como accionistas y les pagan directamente. En el caso de Banco Pichincha también, ellos se demoran un mes más o menos en hacer los pagos de los dividendos. Entonces, igual ellos les hacen la transferencia bancaria. En el caso de la favorita, ellos tienen convenio con el Produbanco, entonces, para montos que son menores a $100, pueden ir al banco les transfieren, no, pueden ir al banco a retirar el dinero, y si son montos a $100 en dividendos, el banco les transfiere a la cuenta. Ya depende de cómo quieran o con cheque, también eso. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, en cualquier momento puedes retirar la inversión. Sí, o sea, depende de cómo esté el mercado. Digamos, si tú compraste acciones de la favorita hoy, primero hay que, digamos, ya te creamos como cliente y todo eso y compraste hoy las acciones. Estas acciones se demoran 3 días en hacerse, 3 días laborables en que se presenta al DCVale la información. Entonces se le presenta al DCVale la información, ellos tienen 3 días más para
revisar que todo esté bien y presentar al emisor. Y el emisor con eso puede confirmar la creación de tú como accionista en la empresa. Y una vez hecho eso, ya tendrías las acciones de la cuenta del Desevale y con eso ya puedes vender tus acciones. Entonces, básicamente, en el caso de acciones son 7 días mínimo, y cuando es un nuevo accionista. Y cuando es un accionista que ya es recurrente, básicamente solo son 3 días que se tienen que esperar a que se cumpla la fecha de compensación de las acciones y después de eso ya puede vender. Cuando son títulos de renta fija, por lo general, digamos, compro una factura el día de hoy, que es una factura que tiene 180 días de plazo, yo puedo venderla al día siguiente, no hay ningún problema. Igual con cualquier otro título de renta fija. No es muy recomendable hacer eso porque si no, para eso no me quedaba tanto tiempo invirtiendo, pero sí lo pueden hacer. En ese caso no hay ningún problema. Los requisitos para invertir o para crearles como clientes, como personas naturales, son pocos. Entonces lo que necesitamos ahí es la copia color de la cédula, la copia color de su cónyuge si es que están casados, la copia de una planilla de luz, agua, teléfono, que es para verificar la dirección de su domicilio, y un certificado bancario o un estado de cuenta o una libreta de ahorros en donde detalle el número de cuenta, su nombre completo y la institución y el tipo de cuenta que tienen en el banco o en la institución financiera que tienen el dinero para hacer la inversión. Y por último, aquí les entregamos, los asesores de Metrovalores les entregan el formulario de registro de cliente y el formulario del Desevale para aperturar la cuenta con ellos. Bueno, en este caso, si la pregunta que me están haciendo ahorita de si existen montos mínimos o máximos, realmente en acciones no hay un mínimo, pero lo recomendable es invertir a partir de $1,000. En renta fija, lo mínimo es $5,000. Hay empresas que piden 10,000, 5,000, o hay algunas que no tienen, pero lo más común es que piden $5,000 de inversión. Y el máximo, bueno, en temas de acciones sí hay un máximo. Uno no puede comprar más del 10% del capital de la compañía sin dar un aviso al mercado. Pero bueno, comprar el 10% de una empresa que tiene 600 millones de dólares en activo, en capital, es muy difícil. Entonces no hay ningún problema en ese aspecto. En el caso de que si el cónyuge tiene que firmar algún documento, sí. Este es en el caso de las acciones. Si uno está casado y vende las acciones, el cónyuge también tiene que firmar la carta de cesión a menos de que tengan separación de bienes. Si no tienen separación de bienes, el cónyuge tiene que firmar la carta de cesión. No se requiere un garante para hacer la inversión, solo que ustedes como inversionistas tengan el dinero y obviamente cumplan con todas las preguntas que les hacemos en el Conozca a su cliente. Con eso ya pueden ser inversionistas y clientes de Metrovalores. En el caso de si alguien quiere pedir un préstamo para comprar acciones, bueno, o sea, depende de con qué tasa de interés le den el préstamo y qué tasa de interés y qué rentabilidad le va a generar las acciones. Entonces, digamos, si le dan una tasa de interés de un 10% y compra acciones del Banco Guayaquil, por ejemplo, que genera un 14% y posiblemente este año genere un poco más, ahí sí es rentable. Todo depende de a qué tasa le cuesta obtener el dinero y a qué tasa de ganancia va a tener al momento de invertir ese dinero. Entonces, eso hay que tomar en cuenta al momento de hacer cosas así. Y listo. Ya me parece que no tienen más preguntas. Sí, no hay más. Bueno, entonces ha sido un gusto. Cualquier cosa, nuestros contactos están disponibles en la presentación que la Cámara de Comercio espero les vaya a pasar después. Y cualquier cosa, y nos pueden escribir o mandar un correo a Alexandro o a mí, o también revisar nuestra página web. Ahí están nuestros contactos. Muchas gracias a todos por asistir.